Buenas tardes con todos. Em, bueno, en esta oportunidad aperturamos una sesión más de las jornadas académicas de verano organizada por el taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixanmas y en esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor Francisco Celis Mendoza Aima. Doctor, ¿está ahí? Estamos presentes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, hablaré un poco, algo muy breve acerca de la hoja de vida del doctor Celis Mendoza. Creo que es muy conocido en el ámbito académico por nosotros y creo que no habría problemas en ese aspecto. El doctor Francisco Celis Mendoza Aima es doctor y magíster en Derecho por la Universidad San Agustín, profesor de posgrado, magíster en Derecho Penal, magíster en Derecho Constitucional, doctor en Derecho y autor de diversos libros de gran importancia en el ámbito académico penal. Reiteramos, doctor, nuestro agradecimiento de parte del taller y sin más le cedemos el uso de la palabra para que pueda disertar en la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Vamos a abordar un tema, creo que es central, que está relacionado al objeto del proceso penal, más específicamente el objeto del proceso penal en los delitos de corrupción de funcionarios. Este tema es realmente muy importante porque si ya tenemos problemas en el objeto del proceso penal en los delitos comunes, este tema se complica más cuando por las particularidades que tiene el objeto del proceso penal en los delitos de corrupción de funcionarios, se torna más complicado, ¿no? Se torna, digo, no digo que sea inaprensible, sino que la construcción de la hipótesis es un poco más compleja por algunas particularidades y sobre todo cuando su enfoque es desde perspectivas teóricas no asibles con la realidad. Todos conocemos que el objeto del proceso es la hipótesis de imputación de un hecho punible. Eso es, se entiende, se comprende así este tema del objeto del proceso. Solamente que esa hipótesis de imputación del hecho punible va a variar de función, mejor de finalidad, conforme se transcurra de una etapa procesal a otra, ¿no? Si bien es cierto, con la disposición de formalización de investigación preparatoria, esa hipótesis de imputación de un hecho punible se configura para los efectos de investigar, ¿no? Si tengo una hipótesis de imputación de un hecho punible, y esta hipótesis orienta mi actividad de investigación, ¿no? Pero esta misma hipótesis de imputación del hecho punible, una vez concluida la investigación, y seguramente con un mayor acervo probatorio, con mayores elementos de juicio, pues servirá para pedir una pena, puesto que estoy de esa inicial hipótesis de imputación de un hecho punible para investigar, ahora estoy ante otra hipótesis de imputación, pero con base suficiente, con indicios suficientes para pedir una pena, ¿no? Es decir, la hipótesis de imputación de un hecho punible antes con la finalidad de investigar, ahora esa hipótesis de imputación de un hecho punible pues tiene la finalidad más bien de ser el fundamento de una pretensión penal. Pero seguimos hablando de lo mismo, estamos hablando de la hipótesis de imputación de un hecho punible, ¿no? Como hipótesis para investigar, ahora como fundamento de una pretensión penal. ¿Cuál, en todo caso, vendría a ser la variación entre esta hipótesis para investigar y esta hipótesis como fundamento de la pretensión penal? Base epistémica. Antes teníamos elementos o indicios solamente reveladores, pero como
Resultado de los actos de investigación, ahora tengo esta misma hipótesis de imputación, pero ya con indicios suficientes, ¿no? Indicios que me indican una probabilidad de condena. Eso es lo que tengo en esta etapa intermedia. Y si el juez estima que en realidad sí, pues esa hipótesis de imputación tiene una base suficiente, tiene un cimiento epistémico suficiente para que con base a este se haga una petición de pena, entonces saneará la relación procesal. El punto de referencia incluso para evaluar la validez del proceso va a ser siempre esa hipótesis de imputación, pero que fundamenta la pretensión penal. Y seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando del objeto del proceso. Progresivamente se ha incrementado elementos de juicio y así debe entenderse el principio de progresividad, no con esa idea pues, que generó en algún momento cierta disociación con el carácter progresivo de la investigación, en el sentido de considerar que la hipótesis de imputación del hecho punible recién se va configurando como consecuencia de la investigación. Esa es una tontería que lamentablemente a veces repetimos sin conocer claramente este carácter metodológico de la hipótesis como tal. Bueno, si ya tenemos una hipótesis de imputación de un hecho punible, lo que va a corresponder ahora es que esa misma hipótesis sea el punto de referencia para la admisión de los medios probatorios. Claro, la admisión de los medios probatorios tienen que ser pertinentes a esa hipótesis, conducentes en el sentido de no ser contrarios a la ley o a la Constitución, ¿correcto? Y útiles, pero útiles para probar esa hipótesis. Y transitamos a la etapa intermedia. ¿Qué se presenta con los alegatos de apertura? Se presenta también la misma hipótesis, pero ya no es una hipótesis para investigar, sino es una hipótesis de un hecho punible para probar, para probar. Y lo que la actividad probatoria se va a desarrollar en el curso del juicio oral, siempre teniendo como punto de referencia esa hipótesis de imputación del hecho punible. Lo único que está variando en esos niveles es el estándar, la base suficiente que sostiene esa hipótesis, bien sea en la investigación preparatoria, bien sea en la etapa intermedia, y ahora en el despliegue del juicio oral. Y cuando se va a emitir una sentencia, otra vez tenemos la misma hipótesis. Apreciamos una sentencia y lo que vamos a ver es que en la parte expositiva se presenta precisamente esa hipótesis de imputación de un hecho punible que va a ser objeto de valoración. Pero entiéndase bien este tema de hipótesis, porque de hipótesis de imputación, con las características que exige la metodología de la investigación científica. Así como cuando hablamos de uno de los contenidos del principio de legalidad que viene a ser la lex certa, ¿cierto? Acá podríamos hablar de una facti certa, en el sentido de que lo único que se exige son las proposiciones fácticas que realizan los elementos del tipo. Las interpretaciones perversas que se han hecho del concepto de imputación del hecho punible, imputación concreta o imputación necesaria, ha ido más o menos a considerar que lo que se requiere es abundancia de información, y sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios. Pues es el problema en ese plano, donde en realidad pues la cantidad de información que pues incorporan los señores fiscales entierran lo relevante, aquello que se busca como esqueleto o esquema para poder estructurar un buen debate, ¿no? Esa caricaturización de lo que es la imputación del hecho punible, lamentablemente ha cobrado sentido en algunas prácticas, y pues cuando se les pide imputación concreta, lo que abunda es la información que puede estar referido a los indicios, pero que no dice relación con aquello que estamos señalando. Facti certa, imputación concreta de aquellas proposiciones fácticas que pues realizan los elementos del tipo. Es el tema, ¿no? Bien, pero entrando ya al tema que nos corresponde ahora, que ya sabemos qué es el objeto del proceso y que lo tenemos que tener definido, cuando hablamos de la imputación de un hecho punible en los delitos de corrupción de funcionarios, nos lleva directamente a un problema que es el fundamento material de la autoría. Pues en los delitos comunes, siempre lo vamos a presentar como comparación, es que pues la imputación del hecho punible como hipótesis tiene dos aspectos: una variable dependiente que está relacionada con la conducta, ¿cierto? Con ese hecho punible, que centralmente tiene una conducta configurada como acción o omisión, pero de lo que se trata que esa conducta, ¿cierto? Derecho penal de acto, ¿cierto? Acción, ¿cierto? Sea atribuida, sea vinculada, sea imputada a una persona.
Y ese tema de la atribución o de la vinculación de ese hecho punible a una persona es, diría, el principal problema, pero problematizado mejor, por la jurisprudencia nacional y por algunos teóricos. En realidad no es un problema real, sino es un problema aparente, pero es un problema aparente que ha generado todo un debate innecesario, ¿no? Porque sigue siendo una hipótesis y esos criterios para atribuir un hecho punible a pues, un círculo de probables autores muy limitado, acotado por lo que señala el dispositivo, es el tema central, ¿no? Que ha dado lugar a que se hipertrofie todo un debate a propósito de las propuestas realizadas por el profesor Claude Rossin, recientemente fallecido, y que ha tratado de encontrar un fundamento ya no material, ya no fáctico, sino un fundamento en norma extrapenal, un fundamento normativo, ¿no? Entonces, este tema tiene que ser, pues, zanjado porque la implicancia práctica que va a tener optar por un fundamento material o por un fundamento normativo va a ser precisamente la orientación de los actos de investigación para ver si realmente esta persona tenía un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o se trata de una mera infracción de un deber extrapenal. Ese es el tema, ¿no? Es decir, esto que de pronto ya en los momentos culminantes del proceso, en las fases decisorias, puede parecer interesante para ver cuál es la concepción normativa o material respecto al fundamento, pues ya para la sentencia, ¿cierto? Tal vez acomodando la carga. ¿Sí? El problema es al inicio, ¿no? Al inicio porque, a ver, dime cómo formulas esa hipótesis para ver hacia dónde orientas los actos de investigación, ¿no? Eso va a ser lo importante, porque si de pronto se asumió de recibo acríticamente que el fundamento es el fundamento normativo, es decir, buscar una norma extrapenal que permita vincular a una persona, a un funcionario, servidor público en la realización del hecho punible, a lo mejor vamos a orientar toda nuestra actividad de investigación a buscar ROF, MOF, reglamentos y todo ello, ¿no? Entonces, en lugar de buscar, pues, más bien a un sujeto que por su condición funcionarial o por su condición de servidor público, pues tenía el ámbito de dominio respecto a determinado efecto caudal para disponer de estos, ¿no? Entonces, eso es algo diferente. Entonces, este es, reitero, el principal problema que se afronta y que daría lugar a toda una discusión desde la perspectiva del derecho penal material, pero que no es el caso para esta situación. Lo que me interesa es simplemente cómo se delimita esa hipótesis de imputación de un delito de corrupción de funcionarios. Para el caso vamos a trabajar, por ejemplo, con el delito de peculado o cualquier otro como el de malversación o cohecho, pero solamente para este tema. A ver, si bien es cierto, se imputa una conducta, ¿cierto? Que corresponde a la exteriorización del comportamiento humano, a esa conducta pues descrita de manera comisiva, como por ejemplo en el peculado, ¿no? Apropiarse o utilizar, son verbos comisivos como tal, así es que si estamos ante ese punto, ya aparece el tema de cómo vinculo esta utilización o en todo caso esta apropiación que está realizando, en este caso el funcionario público, ¿no? Entonces, ya aparece aquí un problema. ¿Cuál es el fundamento para vincular? ¿Será el fundamento simplemente saltando el dominio que tiene esta persona sobre el dominio de esa computadora que le asignaron para redactar sus sentencias, y decir solamente que está infraccionando un deber extrapenal que aparece en la ley de la carrera judicial? Entonces pareciera que pues existe una suerte de salto al vacío, de dejar de lado el fáctico que permitiría afirmar que solamente ese juez tenía pues el dominio sobre ese efecto caudal asignado para determinada función, pero que este juez, aprovechando ese círculo especial que le permitía tener un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, pues disponer de utilizarlo o apropiarse, ¿no? Este es el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, hacemos una lectura del artículo 23 del Código Penal y vemos que desarrolla, por lo menos normativamente, los enfoques para que a una persona se le pueda atribuir autoría, coautoría o autoría mediata, ¿cierto? Y que descansa sobre la base del dominio del hecho, pues esto, si hablamos de delitos comisivos, como el delito de peculado, ¿sí? No habría ningún problema, porque hay una persona que tiene, pues, el gobierno de sus actos
y además que se encuentra en un círculo de probables autores, porque es el juez el que tiene esa computadora, o es el juez que tiene que expedir esa sentencia, y es el juez de este juzgado, del primer juzgado, que puede expedir esta sentencia en ese particular caso, y no otro juez. Es el juez que tiene el dominio situacional, es el juez que tiene el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, que en este caso sería, con los delitos funcionariales, vendría a ser pues una sentencia, una decisión judicial. Este juez del primer juzgado, no el juez del segundo juzgado, por más que tenga pues deberes, por más que tenga obligaciones y derechos, ese juez pertenece a otro juzgado, y en este caso número 5, este juez del primer juzgado es el que tiene pues el dominio sobre la vulnerabilidad de ese bien jurídico, el dominio de ese bien jurídico, el dominio de esa prestación. Y esa prestación, que es el bien jurídico, es vulnerable solamente ante el juez del primer juzgado. Así que el dominio sobre esa prestación, sobre ese bien jurídico, sobre la vulnerabilidad, mejor, de este bien jurídico, es lo fundamental. Que de ese dominio emerge el deber, ¿cierto?, de no ingerir, de no decidir contra lo que manda la ley, es otra cosa. Pero si simplemente decimos, oiga, este señor juez va a responder porque infraccionó un deber extrapenal, remitiéndonos como una suerte de ley penal en blanco a la ley de la carrera judicial, pues estamos dando un salto al vacío. Porque el círculo de probables autores en este delito de prevaricato, o en este delito de corrupción de funcionarios, o en este delito de peculado, ya está delimitado por el dispositivo legal. En el dispositivo legal dice el juez, fiscal, en el dispositivo legal dice pues el funcionario, servidor público, de tal manera que ya está delimitado el círculo de probables autores. Está encerrado por lo que dice la ley extrapenal, correcto. Así es que esa ley extrapenal lo único que hace es precisar lo que ya el tipo está indicando. Pero eso todavía es insuficiente, es muy ancho. Esa referencia normativa de las competencias que corresponde al juez o al servidor público, al fiscal, pues es una referencia simplemente de un alcance ex ante, ¿no? Pues, los derechos y deberes de los jueces. El problema es en el caso concreto, cuando este juez tenga que emitir una decisión y resulta que emite una decisión contrariando leyes penales o contrariando la actuación probatoria. Ese juez en un caso particular. Entonces, ¿cuál sería el fundamento de la autoría? Toda aquella base legal, toda aquella fundamentación extrapenal que en concordancia con el artículo 337 o cualquier otro dispositivo 426 ya lo encontramos en el círculo de probables autores, o el fundamento sería más bien este sujeto dentro de este ámbito funcionarial en esa posición de garante, pues en un determinado caso asume el dominio sobre la vulnerabilidad de ese bien jurídico y se apropió o utilizó o emitió una decisión contra la ley. Y este tema, ¿cierto? La afectación de ese bien jurídico a través de la realización de ese acto le es atribuible a esta persona porque precisamente tiene el dominio. Es que el tema debe verse desde esa perspectiva, no desde una perspectiva puramente formal, señores, porque resulta que el ROF, el MOF, el reglamento o cualquier otro dispositivo de donde emerja el deber. Esa es una perspectiva hiperformalista. Nosotros solamente estamos empleando el término normativista cuando en realidad es una perspectiva muy, muy, muy formal, ¿cierto? Porque lo principal que para que una persona pueda responder es el dominio que tiene en el gobierno de su acción respecto de esa prestación. Respecto de esa, todos los funcionarios y servidores lo son porque están vinculados a una prestación. Y respecto de la disponibilidad de esa prestación es que, pues, tiene dominio esta persona. Ahora, esto no significa en absoluto, como pretenderían de pronto los funcionalistas de todo pelaje, radicales o moderados, no significa en absoluto una suerte de naturalismo o realismo. No, 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 en absoluto. Porque lo que estamos viendo nosotros es que lo normativo, si bien es cierto, está permitiendo que encerremos en ese círculo de probables autores solamente a los jueces o solamente a los fiscales o un poco más amplio a funcionarios, servidores públicos, pero lo importante no es solamente ellos, sino lo importante es que dentro de ese círculo de probables autores, ¿cierto?, lo tenemos que especificar un poco más para ver cómo es el juez del primer juzgado el que tiene la decisión respecto de determinada sentencia y no es el juez del segundo o tercer juzgado. Es ese ámbito de dominio específico, ¿cierto? Claro, está dentro del círculo de probables autores. No encontramos una implicancia, no encontramos una suerte de contradicción entre el fundamento normativo que precede, pero que no es el fundamento de la autoría en el caso específico, y el dominio que esta persona tiene dentro de ese ámbito funcionarial, ¿no?
Lo que sucede y está sucediendo actualmente es esa recepción acrítica de toda una doctrina de corte hegeliano, la jacobsiana, o de corte neocantiano, que por pretender encontrar muchas veces fundamentos distintos a los que corresponde a la materia del delito, pues lo que hacen es diluir, ¿no? Reparen ustedes solamente un ejemplo, el caso de los diarios Chicha, ¿no? La hipótesis de imputación que se planteó era que Fujimori, ¿cierto? Ostentando el cargo de presidente de la República, dispuso que los fondos del servicio de inteligencia sean destinados para desacreditar a sus adversarios políticos, pues con publicaciones como tal, ¿no? Entonces, cuando se le procesa por delito de peculado, con la ponencia de Villestein se señaló, perdón, se lo absolvió porque fue condenado en primera instancia. ¿Y cuál fue el fundamento? Justamente el tema de un fundamento formal, normativo. Se decía, a ver, encontremos cuál es ese reglamento, cuál es esa ley, cuál es ese ROMOV, donde se tiene la atribución de competencia, o donde se tienen las atribuciones que permitiría a Fujimori disponer de ese caudal. No lo tiene, correcto. Es un oficial superior, capitán o mayor del SIN, quien tenía esas atribuciones. Por tanto, el presidente de la República, por más que haya dado la orden, ¿cierto?, no habría infringido un deber extrapenal. Y ya nos percatamos que acá, pues, tenemos problemas y serios problemas, porque nadie va a dudar que el presidente ubicado en la pirámide de esta estructura estatal es quien pues sí tiene un poder para ingerir, ¿cierto? Para ingerir en esos caudales. Y dio la orden, a ver si no acceden o no hacen caso a lo dispuesto por el presidente. Si había ese dominio sobre la vulnerabilidad del efecto y caudal y lo dispuso como tal, entonces, pues de ese dominio aparece más bien el deber de no ingerir. No hagas eso, presidente. No, no debes usar o no debes utilizar esos caudales para los efectos de despotricar contra tus adversarios a través de los diarios Chicha. Pero sin embargo, pues él ejerció el dominio. ¿Cuál es el fundamento para que luego se absuelva? Muy simple. No ha ingerido, no ha infraccionado ningún deber extrapenal porque no hay una norma. Oiga, ¿y qué resultaría en todo caso? El dominio que tenía sobre la vulnerabilidad del bien jurídico no era suficiente como para, por lo menos desde una perspectiva de sentido común, digo, apelando a este razonamiento bastante general de que él fue el autor, ¿cierto? Y que si queríamos encontrar una suerte de deber extrapenal, eso correspondía al amplio ámbito de competencias que le correspondía y de donde emergía el deber más bien de no ingerir, y sin embargo fue absuelto, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que generalmente, pues, este tipo de encontrar, pretender encontrar en la norma el fundamento de la autoría, en lugar de ayudar, lo que hace es más bien que, pues, las personas que de pronto, pues, tengan un dominio o no tengan un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico y que más bien acatan órdenes de quien jerárquicamente se encuentra en un escenario superior a los miembros de un comité especial, por ejemplo, ellos no tengan que responder, ¿no? Este tema de los comités especiales es también un ejemplo reiterado de casos en los que se presentan. Los miembros del comité especial, antes de las modificaciones en la ley de contrataciones, pues a lo mucho se les daba cursos generales sobre contratación estatal. Y el alcalde era quien digitaba, el alcalde era quien les presentaba las bases para que se aprueben la buena pro, ¿cierto? Entonces, perdón, para que se aprueben las bases para someter a una suerte de licitación. Y bueno, ¿qué sucedía? Que esto les entregaba a los miembros del comité, que seguramente eran personas que no tenían formación en contratación estatal. Aparentemente el alcalde les estaba haciendo el trabajo, los miembros del comité especial sí tenían ese deber extrapenal, ¿cierto? Pero no tenían el dominio sobre la vulnerabilidad bien jurídico, lo único que hacían era aprobar. Y al finalizar, pues, al aprobar estas bases y llevar adelante el concurso, se adjudicaba la buena pro a personas próximas al alcalde. Y el alcalde podría fácilmente salir absuelto en el sentido de decir, yo no tengo ningún deber extrapenal específico. Quienes tienen el deber extrapenal específico son los miembros del comité especial. Así que ellos que respondan, yo no tengo ningún deber. Y si es que así lo ha planteado Claude Rossin, así lo ha planteado Jacobs, en el sentido incluso de hablar de competencias institucionales, tú tienes que ser absuelto. Es un absurdo, porque terminan respondiendo las personas o los empleados administrativos de menor nivel y obviamente generando impunidad respecto de las personas que se encuentran en la égida del aparato público.
Esta última parte que estoy indicando tiene que ver con la atribución. No nos olvidemos siempre que cuando hablamos de la imputación de un hecho punible como hipótesis, tiene dos aspectos clarísimos. Una, la conducta o hecho, y otra, la atribución de esa conducta o hecho. Esto es fácil de comprender. A ver, veamos, se encuentra, acá un paréntesis para que se comprenda este tema, ¿cierto? Pie de página, se encuentra el cadáver de una persona, con la cabeza cercenada, cercenada, ¿cierto? Y además es un disparo en el corazón. Es inimaginable, por lo menos conforme a los datos, que podamos pensar que se trata de un suicidio, en cuyo caso no habría conducta, sino que el hecho de un disparo en el corazón y cercenar la cabeza de un hachazo nos lleva a inferir, ¿cierto?, sobre la base de estos datos, que hay una conducta, y una conducta de un tercero. Así que podemos inferir esa conducta. El problema principal es, bueno, ¿y quién desarrolló esa conducta? Que es el núcleo del hecho punible. ¿Quién desarrolló? ¿Quién es el autor, en otras palabras? ¿Quién con dominio de su acción, con gobierno de su acción, configuró, realizó esos hechos? Ese es el problema, ¿no? No tanto el hecho punible, cuyo núcleo es la conducta, sino la identificación del sujeto que desplegó, que desarrolló esa conducta. Bien, en el caso de este homicidio no hay mayor problema si se encuentran elementos que permitan vincular a una persona, huella digital en la arma pues, que se encontró cerca al cadáver, huellas plantares, amenazas, y bueno, ahí ya está tal vez un examen de ADN que permita vincular a Juan con la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque tuvo el dominio del hecho y podemos plantear la hipótesis de que con alta probabilidad Juan fue quien le disparó al corazón y le cercenó la cabeza. Sí, no habría ningún problema, pero miren, ustedes estamos hablando en clave de un dominio, de un señorío sobre los hechos de Juan respecto a la muerte de Pedro. Pero el tema en debate es más bien, oiga, y en los delitos funcionariales, en los delitos especiales, ¿cómo se presenta este dominio? Algunas situaciones de excepción planteados por Claude Rossin a propósito del instrumento no cualificado, pues llevaron a que se dispare pronto un fundamento distinto al dominio del hecho. Se señaló simplemente de que para fundamentar materialmente la autoría, en algunos supuestos, en algunos casos, seguramente ustedes lo conocen, se llegó a este ejemplo del instrumento doloso no cualificado, cuando el funcionario, ¿cierto?, se valía de un tercero que no era funcionario, cualificado como funcionario, para que éste realice la acción, ¿no? El alcalde o el tesorero de una municipalidad que le entrega a su compadre, pues, las claves de la bóveda para efectos de que se sustraiga. Quien tiene el dominio de la acción, quien se lleva los caudales, es el tesorero. Y sin embargo, quien no desarrolla la acción, pero pues se queda en una postura pasiva de solamente entregar las claves, sería el tesorero, que sí es funcionario público. Entonces decía, oiga, en este caso se presenta el tema de que no va a responder el compadre porque no es funcionario público. Y como no hay funcionario como autor, tampoco va a responder el alcalde porque él es solamente cómplice. Y para hablar de complicidad como accesorio, como una intervención accesoria y no tenemos el principal, entonces tampoco va a responder. O sea, en realidad, si se percatan ustedes, es un ejemplo un poco forzado, ¿no? Porque este tema podría ser fácilmente resuelto desde la perspectiva, ¿cierto?, de el dominio funcional. ¿Quién tenía el dominio sobre la vulnerabilidad? ¿Quién generó esa situación de mayor vulnerabilidad para que ese instrumento no cualificado, que vendría a ser el compadre, pues recupere este dinero? Lo que pasa que este fue el tema, es el inicio de una suerte de buscar un fundamento distinto, fundamento al fundamento material, y se encontró pues en ese fundamento, perdón, en ese deber extrapenal. Con todos los cuestionamientos que se ha dado, con todas las críticas que se han hecho sus propios discípulos, como Bert Schunemann, ¿cierto? La verdad es de que se ha mantenido en el tiempo, y no solamente eso, no obstante las reflexiones bastante críticas de este maestro del penalismo, un poco partiendo a un tema de un rol específico, ha dado lugar a que pues aparezcan ya unas concepciones de un idealismo objetivo hegeliano, la postulada por Jacobs, que pues se trasladó a otro nivel, ¿no? Pero esto no nos interesa. Lo que importa es que si estamos ante el fundamento material de la autoría, el fundamento normativo de la autoría, entonces frente a una situación al Ministerio Público, cuando formula la hipótesis, no le va a interesar tanto indagar fácticamente quién tenía el dominio, quién era el que daba las órdenes, sino simplemente ver, a ver, ¿quién aprobó esas bases? ¿Fueron los servidores públicos que integran el comité especial? Sí.
interesa que exista un funcionario de mayor nivel que fue quien les entregó las bases, que incluso les dijo que si no aprobaban las bases podían tener problemas. No, eso no interesa. A nosotros nos interesa solamente quiénes tenían ese deber extrapenal específico y cómo esto aparecía seguramente en algún reglamento o en algún MOF o ROF, ¿no? Entonces, ¿a qué se van a dedicar los señores fiscales cuando plantean este tipo de hipótesis? A una labor documental de buscar ROF, MOF, reglamentos, ¿no? En lugar, ¿cierto?, de más bien encontrar, carambas, fácticamente quién ordenó, fácticamente a quién se aproximaba más bien estas personas a las que se otorgó la buena pro, fácticamente quién pues generó una situación tal como para que estos servidores que integraban el comité especial pues aprueben esas bases y finalmente llevar adelante, otorguen la buena pro a los familiares o las personas próximas al funcionario público. Bien, yo voy a rápidamente a no me está permitiendo compartir, por eso será la razón. A ver si me permiten, me habilitan para compartir PPTs. Bien, si no también seguimos a capela, no hay nada, no hay ningún problema. En tanto voy desarrollando. Si habilitan para que pueda compartir PPTs, sería interesante, ¿no? Para solamente unas cuantas diapositivas, pero si no, tampoco hay problema. Vamos a continuar. Bien. Entonces, a ver, veamos nuevamente este tema. Si bien es cierto, los delitos comisivos, ahí está, ya tenemos la... Bien, lo estoy poniendo en grande para efectos de que se pueda comprender. Vamos a entrar directamente a este tema, que creo que es lo importante. Miren, cuando estamos ante un servidor público, el servidor o funcionario público se encuentra en una posición de garante funcionarial. Es una posición de garante funcionarial que se corresponde con el ámbito de atribuciones, ¿cierto? Que corresponde, pues, a ese cargo. El juez en una posición de garante, ¿correcto? Pero para que esa posición de garante pueda ser válida, se entiende que existe una fuente. Esta sería la fuente, acá lo hemos puesto como fuente material, pero en realidad es una fuente que vendría a ser la ley extrapenal. Pero esta ley extrapenal solamente delimita el ámbito de probables autores, por favor. Solamente delimita el ámbito de probables autores y las atribuciones que tiene. Esa fuente formal, ley de la carrera judicial, ley del Ministerio Público, lo único que hace es delimitar el ámbito de probables autores y las atribuciones que tiene, nada más. Pero esto en absoluto determina que estemos pues frente la posición de garante específica que nos corresponde, porque lo que vamos a encontrar es que en esta posición de garante, esta persona, este juez, por ejemplo, puede tener 100 causas por resolver. Y como tiene esas 100 causas por resolver, la posición de garante específica va a ser respecto de cada una de estas causas. No de las causas del segundo juzgado, tercer juzgado, sino solamente del primer juzgado. Porque resulta que esas 100 causas, la decisión de estas 100 causas es vulnerable solamente frente al dominio que tiene este juez. Por consiguiente, el fundamento material lo encontramos en este plano. Es un deber penal específico que corresponde al ámbito de dominio, no al tema de la fuente formal. ¿Qué ha sucedido en el caso de Fujimori y los diarios Chicha? Teníamos acá un presidente de la República, ¿correcto? Y no obstante que encontramos ese deber penal específico, no ingieras, ¿cierto?, en el ámbito de competencias que corresponde a funcionarios de menor nivel, se fueron justamente a buscar la fuente formal, fuente de donde debería aparecer de manera expresa, como esta persona no debería ingerir, ¿no? Entonces, el problema se presenta por ese lado. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el fundamento de la autoría en los delitos funcionariales? Algunos van a decir, seguramente los partidarios del normativismo, es la norma extrapenal. Y bueno, está pues a la pesca de normas extrapenales, el ROF, MOF.
Pero quienes de pronto asumimos una posición de un fundamento material, vamos a decir, oiga, no se trata de una norma extrapenal, sino de una norma penal. De eso que pues es harto conocido como relación funcionarial o relación de funcionalidad. Desde el momento que yo soy juez del primer juzgado y tengo que emitir una decisión en el caso 5, estoy vinculado a la disponibilidad pública de esa prestación por una relación funcional, entiéndase bien, una relación funcional concreta, porque bajo mi competencia tengo que emitir una decisión en ese caso 5. Es la relación funcional específica que me coloca en una posición de dominabilidad, de vulnerabilidad, el del bien jurídico, respecto del ámbito de mis atribuciones. No es un juez del segundo o tercer juzgado, por más que de pronto, pero ellos también tienen posición de garante, sí, pero tienen una posición de garante que solamente delimita el ámbito de probables autores, nada más. Lo importante es esa posición de garante específica que surge como consecuencia de una particular prestación que debe expresarse en una decisión de emitir una sentencia conforme a la prueba y al derecho. Pero eso que es tan simple de entender, sin embargo, pues genera todo un debate que da lugar a que pues, se entre a situaciones tal que se emitan decisiones incluso de corte absolutorio. No es que nosotros estemos criticando pues, esa norma extrapenal, porque sí, sino lo que estamos indicando que esa norma extrapenal, base normativa, sí cumple una función, pero que incluso esa función ya está acotada por lo que dice servidor o funcionario público, ya está acotada por lo que dice juez, ya está acotada por lo que dice fiscal. Es decir, delimitó el círculo de probables autores. Nada más. Una posición de garante general, pero que no dice relación con una hipótesis de imputación concreta, donde lo que me interesa más bien es cómo ese juez, en un caso específico, tiene el dominio sobre el sentido de la decisión. Entonces, si esta persona tiene ese dominio sobre el sentido de la decisión y tiene que expedir una sentencia condenatoria y sin embargo expide una sentencia absolutoria, no cabe duda que está infraccionando un deber, pero penal, no un deber extrapenal, un deber penal que fundamenta por qué esta persona tiene que responder. Hay un dominio, ¿cierto?, sobre la vulnerabilidad de ese bien jurídico y obviamente con esa dominabilidad esta persona decidió en sentido negativo. O en su caso, entremos al delito de peculado y resulta que se hace referencia a la apropiación o la utilización de algún efecto caudal. Bien, la fuente extrapenal lo único que hace es delimitar el círculo de probables autores. Solamente funcionario o servidor público, ¿eh? No otra persona. Solamente funcionario o servidor público, no otra persona, ¿correcto? Ahora bien, dentro de ese ámbito de círculo de probables autores, vamos a encontrar especificaciones para que en un determinado caso, por ejemplo, peculado, una persona con el dominio, sabedor de que tiene la computadora a su cargo, pues se lo lleva para su trabajo particular, ¿cierto? O se apropia tal vez de algún instrumento, de algún efecto, ¿cierto? Para su uso personal, para su uso privado. Entonces, es ese ámbito de dominio donde este sujeto, aprovechando la vulnerabilidad en que se encuentra ese efecto caudal, se apropia o lo utiliza. Bien, es decir, no tenemos que recurrir al artículo 13 que presenta los criterios para fundamentar los delitos en los delitos de omisión impropia, sino solamente el artículo 23, porque el artículo 23 hace referencia al autor y al autor en el sentido que tiene el dominio sobre esa situación, ¿no? Nada más, no tenemos por qué recurrir. Es muy distinto el caso cuando de pronto, no obstante tener esa posición de garante funcionarial, hay una omisión, ¿cierto? Y una omisión que, pues, ubicado esta persona en esa posición de garante, esta persona tenía el deber de evitar que una persona se apropie, el deber de evitar que una persona utilice. En esos supuestos, dado que ya encontramos esa posición de garante funcionarial, ni siquiera tenemos que recurrir al artículo 13, sino simplemente sobre la base de la posición de garante funcionarial atribuirle esa responsabilidad. Pero lo importante es esto, acá, este es su fundamento. Este es el fundamento. No esta fuente extrapenal que, como reiteramos, solamente cumple una función
de, pues, una función de delimitar el círculo de probables autores. Vamos rápidamente para hablar de esta hipótesis. Este esquema creo que nos permite aclarar el panorama. Ahí lo tienen. Fuente, ¿cierto? Dicen, la norma extrapenal vendría a ser, desde la perspectiva de los jacobsianos, dicen el deber institucional o el deber por competencia, es lo que genera la posición de garante genérica. En el caso de los funcionarios públicos es más bien un deber, es un deber positivo que esta persona debe desarrollar. Pero en el caso concreto, pues lo que tenemos que ver más bien es, si bien es cierto, hay una posición de garante genérica, la delimitación del círculo de probables autores, juez o fiscal o perito, policía, ¿listo? Pero luego va a resultar que tenemos una posición de garante concreta específica, como estoy reiterando, es un juez que tiene que emitir una decisión sobre una sentencia específica, concreta, ¿no? Entonces, en este caso, esto sí se encuentra regulado en el Código Penal, ¿cierto? Acá tenemos el resultado lesivo que viene a ser la afectación del bien jurídico. Y esta persona, solo ese juez, no el juez del séptimo, octavo juzgado, que tiene la posición de garante genérica, sino solamente esta posición de garante concreta es la que fundamenta la autoría. Por dominabilidad de esa prestación, de la disponibilidad de esa prestación, o por haberse configurado esa situación de evitabilidad. Tú debías evitar que se apropien, tú debías evitar que utilicen, pero no lo evitaste. Cuando estamos haciendo referencia a ello, se tiene que marcar, pues, una situación donde se presente esta perspectiva de, perdón, esta situación de fáctica de evitabilidad, ¿no? No sé si ha corrido esta diapositiva, vamos a ir pasar rápidamente con este tema, esta otra diapositiva, para que encontremos este fundamento material, que tiene que ver con la hipótesis de imputación, ojo con esto, no es una cuestión puramente material. Bien. Posición de garante genérico, deber extrapenal ex ante. La pregunta, ¿es el deber extrapenal que genera la posición de garante? La posición de garante general, pues, ¿no? La posición de garante, más o menos en la idea de los jacobsianos, que nosotros los ciudadanos tenemos un deber genérico de no dañar a nadie, ¿no? El nemein la edere, ¿no? O sea, no dañar a nadie, un deber genérico. No, pues no, esto no nos interesa, lo que nos interesa es deber penal ex post. ¿Es la posición de garante que genera el deber penal? En otras palabras, ¿es un deber extrapenal o es un deber penal? Nuestra postura es clarísima. Es un deber penal que surge de una situación típica expresada en el dispositivo típico en esa relación de funcionalidad. Así que seguramente si planteo la hipótesis de imputación del hecho punible en la disposición de formalización de investigación preparatoria, orientaré todos los actos de investigación a ver si esta persona pues tenía la dominabilidad o la evitabilidad, la dominabilidad de su acción para utilizarlo o apropiar, o la situación que le permitiría evitar el resultado, evitar que alguien se apropie o utilice. Creo que va a permitir aclarar mejor este tema, pues, con esta diapositiva que voy a presentar, para que se aclare de mejor manera este tema, empleando como civil los delitos de omisión impropia. Tenemos el caso, estamos ahora analogando, ojo con lo que voy a señalar, una señora, una niñera, es contratada para que cuide a un menor desde los 8 años hasta, desde las 8 horas hasta las 3 de la tarde. Es el horario, ¿no? Y la fuente jurídica, de hecho, es un contrato. En el contrato aparece que esta persona prestará sus servicios de 8 a 3 de la tarde. Es un deber, ¿cierto? Extrapenal, es un deber contractual. ¿Listo? Libertad de contratación se ha plasmado de esa manera. Y no hay duda, se encuentra en una posición de garante contractual, porque el deber de proteger a ese menor está dentro del ámbito de ese contrato. Pero variamos la situación y resulta que esta persona, a las 3 de la tarde, se percata que no llegan los padres. Y como no llegan los padres, dice, ya no estoy vinculado a ningún deber extrapenal. No estoy, por tanto, si dejo que el niño catee y se ahogue, eso ya no me pueden atribuir este hecho, porque ya no encontramos esa fuente jurídica, ese contrato que permitiría fundamentar una autoría.
¿Eso sería razonable? Esta perspectiva hiperformalista, es decir, dado que el contrato solamente te vinculaba normativamente hasta las 3 de la tarde, luego de las 3 de la tarde, no obstante que el niño no tiene quien le proteja, esta persona puede decir, bueno, ya no me corresponde, así es que dejo que el niño se arrastre a la piscina y se ahogue. Es un absurdo, realmente es un absurdo. Porque si bien es cierto, teníamos una posición de garante, en general, pues el contrato, sin embargo, la situación derivada de ese contrato a las 4, a las 5 de la tarde, hace que esta persona ya se encuentre en una situación concreta, en una situación donde pues el deber de garante aparezca de la situación fáctica concreta. ¿Qué pasa de las 3 a las 4 de la tarde? No vinieron los padres, esta persona estaba a cargo, de tal manera que se genera en ese momento una situación fáctica, concreta, de garante respecto de la vulnerabilidad de ese bebé, ¿no? Entonces, en este caso, la fuente de garante o el contrato, pues, o en este caso, si queremos analogarlo con el fundamento de la autoría en el derecho penal material, sería, pues, la norma extrapenal. Acá estamos hablando del contrato, nada más. Pero resulta que ya en el caso concreto se ha generado una situación fáctica concreta, ¿cierto? Que a esta persona le impone un deber penal de realizar una acción que impide el resultado. Así es que si le ve gateando a este pequeño hacia la piscina, lo que tiene que hacer es impedir el resultado, porque se encuentra en una posición de garante por la propia situación en la que se generó con anterioridad. Antes tenías una posición de garante que te obligaba al cuidado de este niño, que deriva de esta fuente formal, pero después la situación fáctica es la que, pues, no vinieron los padres, la que determinó que sí asumas una posición de garante. Así es que a nadie se le ocurriría decir que esta persona no respondería, ¿cierto?, como autor, porque ya no tendría ese contrato. Es decir, no hay ROF-MOF, así es que Fujimori tiene que salir absuelto. No hay ROF-MOF, así que el alcalde tiene que salir absuelto y que respondan solamente los funcionarios o servidores de menor jerarquía que pues integran el comité especial. Es un absurdo, es un absurdo. Así que es la situación fáctica, concreta, de donde se desprende el fundamento material de la autoría. Tú tenías el deber de evitar, tú tenías el dominio del hecho, ¿cierto? Y se afectó ese resultado lesivo, ¿no? Entonces, esta perspectiva nos permite hacer una disección, ¿cierto?, del fundamento de la autoría para encontrar, ¿cierto?, pues, base para realizar actos de investigación orientados a investigar este plan, este dominio de donde emerge un deber concreto penal, no este deber extrapenal, ¿no? Toda la situación que se ha presentado en trabajar el deber extrapenal, toda la situación que se ha presentado de hablar ya de un deber extrapenal, ya no solamente para los delitos funcionariales, sino incluso un deber extrapenal también para los delitos comunes, en el sentido de que todos tenemos un deber negativo de no dañar a nadie, ¿no? Y eso se encuentra en la Constitución, deber extrapenal. Es que esos son, si se percatan, pues son fundamentos que corresponden a una perspectiva normativista pura. Lo que nosotros estamos haciendo es más bien tener una perspectiva dialéctica e integradora, no esa perspectiva pues con la que critican generalmente los funcionalistas propios del pensamiento idealista, sino vemos cómo, ¿cierto?, lo fáctico está incardinado con lo normativo, ¿cierto? Entre lo fáctico y lo normativo se encuentra el fundamento material de la autoría, donde lo central, lo que manda es lo fáctico y no el tema de la autoría. Rápidamente voy a pasar a dejemos de lado esta, la condición especial, voy a dejar de compartir esta diapositiva para ir terminando esta breve presentación con otra diapositiva. Permítame. Cuando decimos delitos especiales de garante, estamos refiriéndonos precisamente a los delitos funcionariales. Ya conocemos todo este tema de la imputación del hecho punible, imputación necesaria, concreta, suficiente. Finalmente es la imputación del hecho punible. No hay que dejarnos distraer por aquellos cuestionadores de la imputación del hecho punible. Ojo con esto. Lamentablemente, a veces, yo creo que es sin mala intención,
pero la falta de tener un concepto adecuado de lo que es la imputación del hecho punible da lugar a que muchos este, lo hagan muy superficial, es decir, lo banalicen, ¿no? Un fiscal harto conocido y muy mediático, no de los que están en los temas actuales, sino en litigación, procesal, bueno, decía lo siguiente, planteaba este ejemplo, más o menos como para que vean de qué se trata. Decía, en un 14 de febrero, el esposo llega con el pantalón, el calzoncillo al revés, la camisa con lápiz labial y con perfume mujer. Entonces, ¿qué se infiere? Decía, ¿no? No, ¿qué se infiere? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, la señora obviamente lo bota a la casa y este señor no va a decir imputación necesaria, imputación necesaria. Oiga, eso pues puede parecer bastante efectista en la explicación, ¿no? Lo cierto es que esos elementos, esos indicios deben permitir inferir, si hablamos seriamente de la construcción de una hipótesis, estado mental, la hipótesis es un estado mental subjetivo, construcción rigurosa de una hipótesis como probable, en el sentido de que probablemente esta persona habría tenido trato sexual con personas distintas a su cónyuge. Esa es la idea, que se construya como tal. Esa es la imputación que se le está realizando. No es la cantidad de información que entierra, no son los elementos de convicción que muchas veces distraen, sino la imputación concreta es esa, ¿no? Es una, vuelvo a reiterar un término con el que empecé, es una facti certa. Dime cuáles son aquellas proposiciones fácticas típicamente relevantes. No vengas con el rollo de enterrar en cantidad, no me hagas una acusación de 30, 50 o 150 páginas, hazme una acusación de 3 párrafos en 2 hojas y listo. Esa es la imputación concreta, porque así se presenta una imputación. Así se presenta una hipótesis de imputación, ¿cierto? Pues es un elemental. Si ustedes realizan su proyecto de tesis, les van a decir a ver cuál es la hipótesis y ustedes no van a presentar en la hipótesis la justificación, la explicación, ni nada, ni el marco teórico, sino lo único que tienen que presentar es la hipótesis en el sentido de una variable dependiente, proposición fáctica, y una variable independiente, y nada más. Esto es problemático desde de muchos fiscales que consideran que la hipótesis es la justificación, la hipótesis es la explicación, la hipótesis, la fundamentación, la hipótesis, el marco teórico, no, es en ese plano donde existe el problema, ¿no? Bueno, la imputación y el hecho punible, eso es lo que hemos indicado. Toda hipótesis, por lo menos, tiene 2 variables, 2 aspectos. Acá, lo que estamos indicando es el hecho punible, que en su núcleo siempre tiene una conducta que puede estar vinculada a un resultado lesivo, típico, o no, puede ser de mera actividad. Pero lo importante es que esta conducta, este hecho punible, debe ser imputada a una persona. Esa imputación es fáctica, ¿cierto? Con pautas normativas, no hay duda. La imputación está reglada normativamente, por eso tenemos el 23, el 24, el 25, es una imputación normativa, pero es una imputación normativa que descansa en un sustrato fáctico. No es una imputación normativa por normativa, responde porque es funcionario público, responde porque es juez, responde porque la ley le dice como tal, no. El fáctico, ¿cierto? Que debe necesariamente vincularse a lo dispuesto en el artículo 23, 24, 25, o en su caso, si estamos ante delitos de comisión por omisión, al artículo 13. ¿Mm? Lo que va a suceder muchas veces, voy a hacer una presentación rápida, señores, de esto, es que los hechos históricos pasaron, y lo que vamos a tener seguramente en los informes de Contraloría son abundante información que describen hechos cuyas características pueden ser relevantes administrativamente, cuyas características pueden ser relevantes civilmente, pero solamente algunas de estas características son importantes para la imputación por delito de peculado, colusión, no sé. Entonces, la labor fuerte que realiza el señor fiscal es construir, no copiar y pegar este informe de Contraloría, no, sino construir, elaborar esta hipótesis. Esto es lo que ven acá, este aspecto o variable dependiente y la variable independiente, esto tiene que ser construido y eso requiere pues un esfuerzo, ¿cierto? Porque de todos estos elementos, el conocimiento experto del señor fiscal le permite escoger solamente aquellos que sean típicamente relevantes. Y es por eso que construye esa hipótesis. No todos estos hechos
No todos los elementos de convicción, las recomendaciones, no. Pero pregúntense ustedes lo que sucede generalmente en estos tipos de delitos. Y lo que vamos a encontrar es, pues, cantidad de información rotulado o etiquetado con delito de colusión, delito de peculado, delito de cohecho y por si acaso algo más, ¿cierto? Eso, obviamente, pues, no es una hipótesis. Es simplemente una suerte de información sábana, ¿cierto? Que no permite siquiera dar a la realización de actos de investigación. Acá me había pasado. Este es lo que es que no corre a ver si la diapositiva, acá creo que ya está corriendo, ¿cierto? Estos son los hechos históricos y el proceso de selección que tiene que hacer el señor fiscal, pues a través de inferencias que corresponda para construir las proposiciones fácticas. Sigamos. Acá tenemos, ya dejemos de lado el hecho punible, no dejemos de lado el utilizar o apropiarse. Vamos a la atribución. Y esta imputación, como hemos dicho, es fáctica, y pues acá tenemos los dos tipos de fundamento. ¿Cuál es la posición que asumimos? La de Schunemann, la del maestro Gracia Martín, la propuesta por el profesor Zaffaroni, tomar lo fáctico como al mando y luego el deber como lo deóntico, o asumimos esta postura antagónica, que es la infracción del deber extrapenal. Cualquiera de los dos, pero tenemos que decirlo, tenemos que señalar. Ojo con esto, muchos colegas, seguramente señores abogados o en todo caso estudiantes de este grupo, eventualmente podrán decir, oiga, autor, pero este argumento autoriano, la falacia de autoría, ya la Suprema ha determinado que se debe optar en cuanto a el fundamento de la autoría, en este fundamento normativo de la norma extrapenal, los deberes que emergen de institucionales o los deberes por competencia. Cuidado, ¿eh? La doctrina no es vinculante. Lo que nos vincula a ustedes, a mí, a todos los hombres de derecho, es la ley. Y la ley es la fuente de fuentes en el derecho penal. Así que las doctrinas no vienen a ser sino una suerte de respaldo teórico que permite, ¿cierto?, si es que es utilizada adecuadamente, de manera restrictiva, inferir esa hipótesis de imputación. Es que hay que tener mucho cuidado cuando de pronto algunos consideran que las doctrinas pueden ser vinculantes. Son propuestas dogmáticas que pueden explicitar de mejor manera el alcance de los dispositivos normativos, dispositivos legales. Así que sáquense de la cabeza esa idea de que las doctrinas son vinculantes. No nos olvidemos. Principio de legalidad. Artículo 2, numeral 24, literal D. Ley. Listo. Los acuerdos plenarios lo que hacen es recoger la interpretación, pero tienen su límite. Los acuerdos plenarios solamente tienen fundamento, pueden ser vinculantes si son conforme a la Constitución, en el sentido de que se interpretan los dispositivos legales siempre de manera restrictiva. No puede ser un criterio de interpretación, ¿cierto? Un criterio de interpretación, mala doctrina o doctrina errada que de pronto amplifique el sentido literal de los dispositivos. Norma expresa, 139.9, no me hagas interpretaciones extensivas, no me hagas metáforas. Si alguien se alzó en armas, se alzó en armas y se alzó en armas en el sentido de cuando sea un corta uñas, pero no me digas que un arma es un papel. No me vengas con el cuento de que de pronto sí tenía la posición funcional. Si esto no se expresa siquiera en una intentona de algunos, pues no hay levantamiento en armas. Las metáforas o los hechos metafóricos no realizan el tipo es expreso como tal. Hago esta referencia, ¿no? Y por si acaso también acá hay un fundamento, ¿no? En el sentido de, pie de página esto por si acaso, digo, porque es un tema de discusión de tipicidad extraordinario que se presenta, no obstante la postura mayoritaria en el sentido de que el comportamiento en este juicio mediático no se adecua, pues en absoluto hay una postura minoritaria que dice que por lo menos habría tentativa. Oiga, el delito de rebelión es un delito de peligro abstracto, es decir, se han adelantado las barreras de punición, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se presenta la tentativa en un delito de peligro abstracto? Porque la tentativa supone poner en peligro concreto un bien jurídico, específico, individual.
Pero en un delito de peligro abstracto, ¿cómo se presenta esa tentativa? ¿Peligro de peligro? Ese es un tema que deben, por favor, reflexionar. No es una cuestión simplemente de decir, hay tentativa en un delito de peligro abstracto, porque se supone que estaríamos ante una suerte de peligro concreto de un peligro abstracto. Absurdo, ¿no? Esa configuración no lo admite. Por eso tenemos otros delitos que pueden ser conspiración, ¿cierto? Pero no podemos en absoluto forzar imágenes de tentativa como comienzo de ejecución por un papel y con la absoluta inidoneidad, ¿cierto?, de realización, porque los mandos policiales y militares nunca acataron esta situación. Entonces, hay que reflexionar mucho sobre este tema porque su enfoque debe ser dogmático, dogmático, más allá, ¿cierto?, de, pues, las propuestas mediáticas o de los antagonistas políticos que pretenden calzar en esta metáfora de alzamiento en armas solamente pues, en relación a la funcionalidad que tenía este expresidente o en su caso sobre la base de decir que sí habría una tentativa de peligro abstracto. Solamente dejo este pie de página con un tema muy importante. Imaginemos un delito de peligro abstracto como el delito de conducción en estado de ebriedad. Y el sujeto abre la puerta para conducir su vehículo que está estacionado y lo detienen. Tentativa de delito de conducción en estado de ebriedad. Un absurdo, ¿no? Uy, casi cometo el delito, casi enciendo mi vehículo. No, los delitos de peligro abstracto por su propia naturaleza no admiten tentativa, no admiten, se tiene que realizar el acto. Pero sin embargo, hemos visto que hay algunas posturas minoritarias que admitirían una suerte de tentativa, puesta en peligro concreto, de un delito de peligro abstracto. Pues, no sé hasta qué punto sería dogmáticamente sostenible. Bueno, dejo esto en el tintero, pero regresemos nuevamente a ese tema. Este es el punto central. La imputación o atribución es normativa como tal, y si es que nosotros decimos que es un dominio sobre el fundamento del resultado, tendré que traer pues a los servidores públicos que integran el comité para preguntarles quién les remitió esas bases, por qué aprobaron esas bases si no tenían conocimiento del contrato, preguntarles sobre la capacidad que ellos tenían o la capacitación que habrían resuelto. Es decir, vean cómo el optar por un fundamento material, ¿cierto? Por el fundamento de ese dominio, sobre el dominio, sobre la evitabilidad o el dominio, sobre la dominabilidad, ¿cierto?, de este bien jurídico, permiten orientar actos ciertos de investigación y no ser meros recopiladores de reglamentos o leyes, ¿no? El hecho punible, ¿cierto?, la proposición, el bien jurídico, y creo que esto es fundamental, ¿no? Posición de garante funcionarial, ¿y qué es lo que vincula al sujeto? Esta relación de funcionalidad, creo que es, regresaré nuevamente porque cuando lo reduzco, no corre si no me equivoco, acá tenemos posición de garante funcionarial, ¿correcto? Es el artículo 387 para hablar del peculado, funcionario o servidor público, y un funcionario o servidor público que está vinculado, relación de funcionalidad, a la disponibilidad de esta prestación pública. Esto es lo fundamental. Relación de funcionalidad concreta, específica, juez y la prestación que se traduce en la disponibilidad de las decisiones. Bien jurídico. Otra vez, finalmente termino con esto, el policía que encuentra a una persona que ha estacionado su vehículo sobre una vereda, está discutiendo con su esposa, se acerca, y lo que estamos esperando de este servidor público, de este servidor policial, es que imponga la papeleta, ¿cierto? Porque la relación de funcionalidad a la que está vinculado le obliga a ello, eso estamos esperando, ¿cierto? Pero sin embargo, esta persona le dice pues que le entrega una suma de dinero y no le impone la papeleta. Vean ustedes cómo está haciendo una disposición privada de la prestación pública. Eso es corrupción. Pero solamente lo puede hacer porque tiene esta relación de funcionalidad. Eso no lo puede hacer el coronel, el general del sector, sino esta persona porque se encuentra en esa particular situación. Por eso, no nos olvidemos que en los delitos funcionariales, siempre, siempre el dominio sobre el fundamento de resultado, evitabilidad o dominabilidad es lo fundamental. Hagamos una lectura crítica, por favor, de la jurisprudencia y de la dogmática extranjera. Ya ciertamente Hurtado Pozo, buen tiempo atrás, cuestionaba a la ley importada. Siquiera seamos un poco críticos para criticar a la jurisprudencia o a la doctrina importada y asumida de recibo sin mayor criterio por los tribunales supremos, los tribunales superiores. Felizmente todavía existen posiciones claras, cognitivas, que exigen siempre una hipótesis de imputación
para efectos de que el proceso sea cognitivo. Bien, doctores, muchas gracias. Y si hay preguntas, brevemente para un panel de unos 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Con su venia, ahora pasamos a las preguntas que el público pueda realizar. Invitamos al público a que pueda realizar las preguntas respectivas. Adelante, por favor, Piero Calderón. Profesor Celis, buenas tardes. Gracias. Agradecerle la magnífica disertación acerca de este tema que es bastante importante y ciertamente tiene sus matices algo conflictivos. Ya como bien ha señalado, en la doctrina hay bastante discusión al respecto a este asunto que, de cierta forma, y como bien ha señalado al inicio, la importancia de tener esa orientación metodológica epistemológica no solamente al momento de formular hipótesis, porque las hipótesis como tal van a ser esa estrella norte que nos van a orientar dentro del proceso, como fiscal, como abogado defensor, incluso al momento de valorar las pruebas y al momento de motivar una decisión, ¿no? En el caso del juez. En ese sentido, ciertamente resulta trascendente tener una preparación metodológica epistemológica en cada uno de los actores dentro del proceso. Eh, Aparte de ello, y sí, ahí me sumo a su posición entre esta diferenciación entre el fundamento formal y el fundamento material en cuanto a la evaluación de la función de garante del funcionario público. Ciertamente este fundamento formal, más que una cuestión nuclear, es más una cuestión de auxilio. Es una cuestión que simplemente te señala o te describe las funciones de determinado sujeto, ¿no? Funcionario en concreto. Pero la función nuclear, o lo más importante a analizar en todo caso, es siempre tener en cuenta lo que te dice la norma penal, lo que te dice el tipo penal. Entonces, el tema de tener en cuenta, analizar el MOF, analizar el ROF, estas atribuciones, son una forma de construir hipótesis, construir esa teoría del caso, pero solamente a modo de auxilio, ¿no? Lo que importa también es tener en cuenta que, sobre todo, es necesario guiarnos por el sentido común, ¿no? Y la norma nos dice de forma clara, nos precisa de forma clara las cuestiones que tienen que ser investigadas y que son objeto, consecuentemente, de juzgamiento. Y justamente por ello yo personalmente me sumo a su posición. Obviamente pueden existir algún tipo de, de conflictos ya de incidencia política, que pueden incluso hasta dirigir ciertas decisiones o ciertas doctrinas, pero lo que sí importa bastante es la construcción racional de estas ideas, ¿no? Y yo también soy defensor de ello. A modo de pregunta, no sé si será factible. La verdad es que en el campo del derecho todo es debatible, todo es discutible. Para el agente jurídico A, las cosas las interpreta de una forma distinta, el agente B los interpreta de forma distinta. Entonces, esto va a seguir siendo así, doctor, seguirá siendo un campo de discusión eternamente y cada juzgado incluso podrá evaluar y decidir de forma particular hasta que la misma Corte Suprema pueda tomar una jurisprudencia unificante o cómo haríamos, porque acá lo que falta ciertamente es una base epistemológica, una base metodológica al momento de analizar ciertas cuestiones, que, como bien dice usted, es eminentemente una preparación dogmática. Eso como una pregunta en general, ya reduciendo mi punto de vista. Es que es una natural inquietud, doctor, porque, mire, pues los juicios paralelos, que generalmente están más relacionados con personajes del ámbito político, del ámbito económico, dan lugar a una fuerte injerencia en el sentido de las decisiones en los juicios formales, ¿no? Sería, pues, absurdo negar esa incidencia. Un buen amigo, buen juez de la Corte Superior Nacional, el doctor Rómulo Carcausto, hacía referencia que cuando él llegó, los jueces resolvían al periodicazo, es decir, antes de saber a ver, qué decían los titulares, como para decir, es decir,
Eso supone varios temas, ¿no? Uno, lo que señalaba Peirano Facio en el sentido de la excesiva prudencia, por no decir la timoratez de muchos jueces, cuando en realidad la coraza que debe tener todo juez es su fundamentación sustentada en la observancia estricta del principio de legalidad. Mire usted, es cierto lo que usted señala para todo ámbito del derecho en el sentido de que la ley es interpretable, correcto, y que uno puede interpretar en un sentido o en otro sentido, pero en el plano constitucional eso no es así, perdón, en el plano penal, porque resulta que el artículo 139.9, ¿cierto? Y si no leamos el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, establece expresamente que las interpretaciones de las normas limitativas, de las normas sancionadoras, siempre deben ser restrictivas, ¿no? O sea, no hay posibilidad de realizar interpretaciones extensivas, analógicas, puente para realizar interpretaciones, ¿cierto?, de diferente tipo. En el plano penal no. Y es que si vemos el principio de legalidad como un principio político de contención frente al poder mediático, al poder punitivo, entendemos por qué la ley es una garantía y que los jueces, ¿cierto?, así se caiga el mundo, ¿cierto?, tienen que sujetarse a la legalidad. Pero para cuando de pronto, por una cuestión de contexto político, golpe de Estado, decimos esto se subsume en rebelión, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es decir, por prudencia, concepción ideológica, a ver cómo avanza esto, como son imputaciones o típicas provisionales? No, me parece que no. El tema es que esto es francamente sin observar el tema de las pautas que señala la Constitución Política del Estado. Les recuerdo que el artículo 146.1 dice: se garantiza la independencia del juez, y el juez está, vean la expresión que dice, sometido a la ley y a la Constitución. Y en el plano penal específicamente le dice, si vas a realizar interpretaciones, estas siempre tienen que ser restrictivas, no me hagas analogías, ¿cierto? Entonces, y si nos vamos al artículo 2, numeral 24, literal D, con mayor razón, principio de legalidad, esa ley debe ser cierta, esa ley debe ser previa, esa ley debe ser escrita. Es decir, cierra todas las posibilidades de aplicación del derecho como contención, como límite, como garantía. Situación que es distinta, obviamente, en otros ámbitos de derecho. Tengan la seguridad que si estaríamos en un ámbito de discusión en derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, seguramente mi óptica sería diametralmente opuesta. Pero acá, definitivamente, la contención se expresa en ese principio de legalidad como garantía, nunca como fundamento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solo recordarle también al público que el formulario de asistencia se encuentra en los mensajes de la llamada. Seguimos ahora con la pregunta de Jefferson Quispe. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Celis y todos los presentes. Excelente ponencia. Enviarle un saludo caluroso hasta Arequipa, mi tierra natal. Quería hacerle una pregunta respecto a una problemática que se vive hoy en día en el proceso penal, que es concerniente a la etapa intermedia. Mi pregunta va asociada justamente a cuál sería el grado de corroboración de las hipótesis fácticas que se plantean. ¿Cuál es el grado de suficiencia que deberíamos de tomar en consideración para poder pasar a juicio? La exigencia que usted que nos manifiesta, creo que es un requisito indispensable, una condición necesaria de una correcta imputación. Pero como condición suficiente en esta etapa de evaluación, ¿cuál sería ese grado de suficiencia si tomamos en cuenta de que hay casos que pasan a juicio cuando no deberían de pasar? Y mucho se critica la etapa intermedia de que no hace un correcto control en específico. Si bien es cierto, el Ministerio Público puede postular hipótesis acusatorias bien definidas, ¿hasta qué punto podemos exigirle? Porque si bien es cierto, es correcto plantear una hipótesis fáctica, acusatoria, con todas las delimitantes de tiempo, modo, lugar, de los hechos individuales que se subsumen en un hecho normado, como diría González Layer, en el nivel probatorio, ¿cuál sería esa exigencia, ¿no? Y aquí quizá poder esbozar un poco de lo que otros juristas, en gran parte, por ejemplo, la doctora Carmen Vázquez, que habla sobre
la debida valoración como un mecanismo de operación mental para poder controlar esa suficiencia, ¿no? Entonces, no sé si podría darme más luces respecto de ese nivel de exigencia a la hipótesis fáctica del Ministerio Público, ¿no? Gracias, doctor. A ver, es una pregunta muy interesante y que más bien creo que debe provocar la reflexión de todos nosotros. En primer lugar, ese optimismo que tenían algunos juristas, en forma general, magistrados, no magistrados, en el sentido de que nuestro código regulaba esos estándares, en realidad no lo es, ¿no? Porque ese artículo, perdón, esa sentencia casatoria plenaria 1/2017, lo único que recoge es la terminología de reveladora, suficiente, fundada y grave, ¿no? Pero no nos proporciona criterios o modelos como para decir cuándo estamos ante un estándar de indicios suficientes, ¿no? Yo me resisto definitivamente a hablar de sospecha inicial, reveladora, suficiente, porque el término sospecha es un estado mental, ¿no? Sospecha, conjetura, intuición. Por eso prefiero hablar de indicios reveladores, que generan una hipótesis como probable, indicios suficientes, que proyectan una hipótesis de imputación con probabilidad media, indicios fundados y graves, que permiten hablar de una probabilidad, de una hipótesis como altamente probable. Es decir, esto es diferente, ¿no? Donde la hipótesis como tal sigue siendo un constructo racional sostenido en el razonamiento probatorio, pero el estándar en todo caso corresponde a estos elementos, a esto que conocemos como indicios contingentes o indicios necesarios, datos objetivos que se presentan, ¿no? Entonces, si hablamos de indicios reveladores, 336.1, y luego nos vamos al 344.2 literal D y hablamos de indicios suficientes o base suficiente, bueno, ¿qué es base suficiente o qué es indicio suficiente? ¿No? Por más que de pronto prediquemos la objetividad de ello, ya tenemos problemas. Y es acá donde, pues, las propuestas que inicialmente fueron realizadas por Larry Laudam, recogidas y modeladas por por el profesor Jordi Ferrer, pueden ser óptimas si es que de pronto existe cierto consenso, por lo menos en los jueces a través del acuerdo plenario, porque pensar que estos modelos van a ser en algún momento regulados por los legisladores cuando ellos tienen otras urgencias políticas, económicas o de coyuntura, pues es esperar años luz. Seguramente la generación de ustedes estará esperando todavía porque en algún momento esté regulados los modelos para permitir realizar ese juicio probabilístico, que no es estadístico, sino es un juicio probabilístico de otro tipo, ¿no? La concurrencia de dos hipótesis, cómo sobre la base de esos mismos elementos es plausible o explicable dos hipótesis, es decir, eso nos falta. Y es por eso que siempre ironizo un poco con esto sin querer herir a dos amigos. Mi amigo Concepción Carguancho, que frente a determinados elementos dice, esto es sospecha grave y fundada, vehemente. Ese mismo caso llega en revisión a mi amigo Rómulo Carcausta y dice, no, esto es solamente sospecha reveladora. Es un fraude de etiquetas, es un disfraz de las palabras. Nada aparece que permita, un baremo que nos permita decir, bueno, ¿y cuál de los dos tiene la razón? Rómulo, porque finalmente revisa, y si no es así, o sea, abracadabra, ábrete sésamo, y nos quedamos en esa dimensión. La urgencia de tener esos modelos que nos permita un control subjetivo, intersubjetivo, es eso, urgente. Gracias. Bien, doctor, hay una última pregunta en los mensajes de la llamada, se lo leo, de Francisco Castillo Saavedra. Buenas tardes, doctor. Dos interrogantes. ¿La exigencia de la imputación concreta se puede dar a nivel de la investigación preliminar? Y si ante un suceso incriminado se puede subsumir de manera genérica en todos los supuestos de hecho de un tipo penal, o corresponde parametrar la misma a efectos de una correcta investigación. Con las últimas modificatorias, resulta imperativo remitir las investigaciones a la policía, a pesar que no existir policía especializada o solo los casos que requieren experticia criminalística. A ver, esto tiene que ver con los niveles de investigación. Hay investigaciones exploratorias, investigaciones correlacionales, investigaciones causal explicativas, pero para disponer la formalización de una investigación preparatoria requiere necesariamente una hipótesis causal explicativa, atribuir un hecho punible a una persona.
Pero si estamos ya no en diligencias preliminares, sino en investigación preliminar, tenemos que ser bastante cautos porque resulta que quien tendría que formular la hipótesis de imputación del hecho punible ahora sería atribución de la policía, ¿correcto? Y la policía también tendría que ver con aquellos supuestos donde solamente tengo la hipótesis de un hecho, una conducta como tal, pero no tengo la hipótesis que vincule a una persona con la realización de ese hecho. Ha desnaturalizado completamente esta labor porque se supone que a quien le correspondía la atribución de construir hipótesis de imputación del hecho punible era a la Fiscalía. Sin embargo, ahora lo que tenemos es a la policía en ese contexto de investigación preliminar. Y es verdad la inquietud del doctor en el sentido de decir, oiga, ¿y acá se puede exigir una imputación ya de un hecho punible concretada o esta recién deberá exigirse con la disposición de formalización de investigación preparatoria? Yo creo que todo va a depender de la cantidad de información que se tiene, ¿no? Porque una práctica viciosa en fiscalía antes era, no obstante que se tenía ya indicios en cantidad que nos permita afirmar de que son reveladores de la vinculación de una persona a un delito, era mantenerlo en diligencia preliminar para evitar cuestionamientos de tipicidad, para evitar cuestionamientos en el empleo de medios típicos, ¿no? ¿Y eso cómo se va a presentar ahora a nivel de la investigación preliminar como tal a nivel de la policía? Es complicado. Es complicado. Bueno, esto finalmente tiene que ser definido por el Tribunal Constitucional para ver si pues, se asume que la dirección de la investigación, sea preliminar o preparatoria, le corresponde al Ministerio Público y que la policía pues, realiza los actos que le corresponden solo en el ámbito de sus atribuciones. Muchas gracias, doctor. Sin más preguntas que ver, doctor, agradecemos nuevamente por su presencia. Esperamos contar en otra oportunidad nuevamente con usted. Damos por concluida esta sesión y que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes.